expandirás cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas. Bienvenidos de nuevo a este curso de física. Hoy vamos a estudiar un tema muy llamativo que es la física cuántica. En concreto nos vamos a detener en los orígenes de esta. Pero para abordar los orígenes tenemos que ir poco a poco. Vamos a empezar los orígenes de la física cuántica, los vamos a comenzar con la luz, como una onda electromagnética. Vamos a recordar qué es una onda electromagnética. Bueno, en principio, una onda electromagnética, y según la intuición que ya tenemos del estudio de los campos eléctricos y magnéticos, es que estos campos eléctricos y magnéticos están imbricados, están relacionados los unos con los otros. De manera que cuando estudiamos la inducción, vimos que según la ley de Faraday, si hacemos cambiar el flujo magnético que atraviesa un circuito cerrado, se induce en este una corriente. Lo que deja claro esta ley de Faraday y luego las leyes que James Clerk Maxwell, que fue un físico escocés, que unificó tanto el campo eléctrico y el magnético en uno solo, que se llama el campo electromagnético, pues dejaron claro que la variación de campos magnéticos produce campos eléctricos y la variación de campos eléctricos va a producir campos magnéticos. Con lo cual, campo eléctrico y campo magnético están imbricados de una manera en un solo campo que se llama el campo electromagnético. Lo que en 1864 Maxwell determinó es que estas variaciones de campos eléctricos pueden producir otros campos magnéticos y estos magnéticos a su vez otros campos eléctricos. Al fin y al cabo nos dijo que los campos eléctricos y magnéticos que oscilan, es decir, que tienen un valor constante y que se multiplican por una razón trigonométrica, es decir, que son variables, lo podemos hacer con circuitos de corriente oscilantes, cargas que oscilan, pues se pueden propagar y forman una onda que, como propaga un campo eléctrico y magnético, no es como en las ondas que vimos que se propagaba una perturbación mecánica de oscilación. No, aquí lo que se propaga es una oscilación de un campo eléctrico y magnético, con lo cual esta propagación no necesita de un medio material para producirse. Y por tanto, estas ondas de origen electromagnético se pueden propagar por el espacio sin necesidad de que haya materia. Luego, los campos electromagnéticos se pueden propagar por el vacío. Es una cosa importante que nos dijo Maxwell. Nos dijo que los campos eléctricos oscilantes pueden generar otros magnéticos oscilantes que se van autorregenerando unos a otros y se van propagando sin necesidad de un medio material. Esta cuestión es muy importante porque tenemos un tipo de ondas que se pueden propagar por el vacío. Hasta ahora solo entendíamos las ondas como ondas mecánicas en las que yo perturbaba un medio y por tanto se necesitaba de ese medio y que ese medio por la elasticidad del mismo se propagaba de unas partículas a otras. Pero ahora nos están hablando de una perturbación electromagnética que se propaga sin necesidad de un medio, que también lo puede hacer a través de un medio, pero que se propaga sin necesidad de ese medio. Bien, Maxwell en 1864 nos encontró las ecuaciones de estas ondas electromagnéticas. Y aparte, pudo calcular de forma teórica la velocidad que tendrían estas ondas. Y le salió que la velocidad a la cual llamó c es igual a 1 partido la raíz cuadrada de la epsilon 0, que es la permitividad la permitividad electrostática en el vacío, por la mu sub 0, que es la permeabilidad magnética en el vacío. Las dos constantes, la del campo eléctrico y la del campo magnético.
En fin, encontró esta expresión para la velocidad y cuando hizo los cálculos, voilà, ¿qué le salió? 300.000 kilómetros por segundo, que es exactamente la velocidad de la luz en el vacío. Esto le llevó a la conclusión de que la luz que observamos es una onda electromagnética. Es una cosa importante. Gracias a eso entendemos que efectivamente en el espacio exterior la mayor cantidad del espacio está vacía. Y claro, ¿cómo vemos la luz que llega de las estrellas? Porque es una onda electromagnética que viaja por el vacío, porque puede hacerlo. Es el único tipo de ondas que pueden viajar por el vacío. Bueno, con esto Maxwell nos enseñó que los campos eléctricos y magnéticos se pueden propagar como una onda, se llama ondas electromagnéticas, y que la luz es de esa naturaleza. La luz es una onda electromagnética. Pero aquí no queda la cosa. Resulta que hay muchas ondas electromagnéticas y resulta que dividir las ondas electromagnéticas según rangos de frecuencia o rangos de longitud de onda me va a dar una cosa que se conoce como el espectro de las ondas electromagnéticas, que básicamente es clasificar las ondas electromagnéticas por frecuencia o longitud de onda, según su uso y su utilidad para el ser humano. Hemos encontrado una cosa muy interesante, pero he dicho que vamos a dividirla en función de frecuencia o de longitud de onda. Dejémoslo claro, ¿en función de frecuencia o en función de longitud de onda? Pues da igual. La frecuencia y la longitud de onda están relacionadas con la velocidad de propagación, que en este caso es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es longitud de onda por frecuencia. Si despejamos, por ejemplo, la longitud de onda es la velocidad de la luz partido por la frecuencia. Longitud de onda y frecuencia son inversamente proporcionales. Si tenemos frecuencias muy pequeñitas, tendremos longitudes de onda muy grandes. Si tenemos frecuencias muy grandes, tendremos longitudes de onda muy pequeñitas. Eso significa que son inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Así que yo voy a razonarlo en función de longitudes de onda, pero pensemos que cuando yo hable de longitudes de onda muy grandes, estaré hablando de frecuencias muy pequeñitas. Y cuando hable de longitudes de onda pequeñitas, hablaré de frecuencias muy grandes. Luego vamos al espectro de la radiación electromagnética o de las ondas electromagnéticas. El espectro es clasificar a estas ondas electromagnéticas por rangos de frecuencias. Os voy a dejar ahí una imagen en la que os divido todas las ondas electromagnéticas en los rangos principales. El primer caso estarían las ondas de radiofrecuencia, que son las que tienen una longitud de onda más grande. Las radiofrecuencias las utilizamos en las comunicaciones, tipo la radio, tipo los walkie-talkies, tipo las emisoras que van en los barcos, las que llevan los taxis, en fin, las emisiones de radio, la televisión. Esa es la radiofrecuencia. Estábamos muy acostumbrados a ella. Luego se utilizan fundamentalmente para las comunicaciones. Las microondas, que ya tienen una longitud de onda más pequeña. Las microondas hacen, digamos, vibrar a los átomos. Por eso las utilizamos muchas veces para calentar. Utilizamos microondas, emitimos microondas y esas microondas hacen que vibren los átomos y eso les da temperatura. El interior de los alimentos ya se cocina por convección. Las microondas se están empezando también a utilizar en comunicación. Ya los móviles empiezan a utilizar microondas para comunicarse. Las radiaciones
y las emisiones de ondas electromagnéticas para comunicarnos en las telecomunicaciones tienden a reducir la longitud de onda y superar la frecuencia, por tanto, y llegan a ser microondas. Tenemos este doble uso para cocinar y para la comunicación. Las siguientes son los infrarrojos. Los infrarrojos vuelven a tener una longitud más pequeña, frecuencias más altas, y estas radiaciones las emiten los cuerpos calientes. Estamos acostumbrados a ver en las películas de acción esas gafas de infrarrojos en los que los personajes en visión nocturna ven una imagen oscura y manchas rojas y amarillas. Digamos que están detectando las temperaturas corporales de los enemigos o de la gente a la que están vigilando. Bueno, pues ahí estaríamos viendo infrarrojos. Los insectos también ven en infrarrojos. Muchos insectos tienen una percepción muy distinta del mundo a la que tenemos nosotros. Para ellos la visión en infrarrojos le hace permitir diferenciar temperaturas. Después de los infrarrojos tenemos la luz visible, que es donde podemos ver los seres humanos. Esa radiación visible es una franja muy estrecha de longitudes de onda y de frecuencia, que es lo único para los cuales los seres humanos de forma natural tenemos receptores, que son los ojos. Podemos ver esa luz visible. No podemos ver las ondas de radio, no podemos ver las microondas, no podemos ver los infrarrojos, solo podemos ver esa luz visible, que como observáis ahí es una franja muy estrecha del espectro electromagnético, que os la he ampliado para que veáis que se diferencia desde tonos rojos hasta tonos violetas. Una longitud de onda grande y más pequeña, rojo más grande, violeta más pequeña. Si lo mirásemos en frecuencia, el rojo tenía una frecuencia más pequeña y el violeta una frecuencia mucho más grande. Ya sabéis que son inversamente proporcionales. Bien, ¿para qué os voy a decir? ¿Para qué sirve la luz visible? Para que veamos estos días tan maravillosos, que veamos los colores y que veamos el mundo tal y cómo lo vemos. Continuamos reduciendo la longitud de onda o ampliando la frecuencia y pasamos a las radiaciones que están más allá del violeta y por tanto que las llamamos ultravioletas. Estas radiaciones ya son mucho más potentes y son peligrosas para la salud. De hecho, cuando vamos a salir nos aconsejan que cuando vamos a zonas con mucho sol o zonas de nieve que tienen mucha reflexión en el suelo, nos pongamos gafas de sol y que estas gafas de sol tengan protección ultravioleta. De hecho, cuando vamos a la playa también nos obligan a echarnos cremas, nos aconsejan echarnos cremas con protección para la radiación ultravioleta, que ya empieza a ser peligrosa para nuestra salud. En cuanto superamos esta radiación ultravioleta, nos encontramos con los rayos X, que tienen una longitud de onda aún más pequeña y una frecuencia aún más grande. Estos rayos X se producen por frenado brusco de electrones. Básicamente se lanzan los electrones a mucha velocidad y contra un blanco se hacen frenar bruscamente. Toda esa energía que pierden la emiten como una radiación electromagnética que llamamos radiación X. Esta radiación X tiene su utilidad porque el que la descubrió, Röntgen, ya descubrió desde el principio que hay tejidos en el cuerpo que no las absorben del mismo modo. Los huesos y los tejidos blandos no las absorben igual, así que si ponemos una placa que sea sensible a estas radiaciones y podamos mostrar la radiación X que atraviesa nuestro cuerpo, pues podremos diferenciar entre tejidos blandos y tejidos duros. Y podemos hacer lo que conocemos como una radiografía. Luego su utilidad en la medicina ha sido
ampliamente contrastada, pero también debemos de tener en cuenta que son muy peligrosos para la salud. Estos rayos X son mucho más energéticos que los rayos ultravioletas, que ya eran peligrosos, pues estos aún más. De hecho, cuando vamos a hacernos una radiografía, siempre protegen a los demás. Las puertas están blindadas de plomo, llevan unas bazas especiales, llevan un dosificador, los médicos y enfermeros que se dedican a este tipo de medicina, llevan un medidor para saber qué tipo de radiación o qué cantidad de radiación van absorbiendo. Pasados los rayos X, ya pasamos a unas longitudes de onda minúsculas y unas frecuencias altísimas, que son los rayos gamma. Los rayos gamma son los más peligrosos de todos, son los más energéticos, pueden producir alteraciones genéticas en el organismo, quemarnos, y son los que se producen en las reacciones nucleares. Y por tanto son súper peligrosos, por eso la energía nuclear es tan delicada de tratar, porque sus residuos pueden producir radiación gamma, que es peligrosísima. Esta radiación es la que se produce cuando se estalla una bomba atómica. Estas radiaciones son muy perjudiciales y nocivas para la salud humana. Bien, pues hemos hecho todo este rango de frecuencias y esta división que no tiene unos márgenes claros, no hay una diferencia clara entre qué es radiofrecuencia y qué es microondas e infrarrojos y así sucesivamente. Pero básicamente nos deja claro, según su utilidad y según su procedencia, todas las ondas electromagnéticas, que todas tienen exactamente la misma naturaleza y la misma velocidad, la velocidad de la luz, que es la velocidad que tiene una onda electromagnética. Tendremos la radiofrecuencia, longitudes de onda grandes, frecuencias pequeñas. A continuación, microondas, se reduce la longitud de onda, aumenta la frecuencia. Infrarrojos, que vuelve a reducirse la longitud de onda y a aumentar la frecuencia. Luz visible. Ultravioleta, vuelve a reducirse más la longitud de onda y aumentar mucho más la frecuencia. Rayos X y rayos gamma, en la que vuelve a reducirse la longitud de onda y aumentar mucho la frecuencia.